Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Les comento que hoy inicio una nueva serie en el podcast, pues hace poquito he adquirido un nuevo libro que ha llegado a mis manos en el momento justo y deseo de todo corazón compartirlo porque es un libro que puede parecer disruptivo o incluso un poco chocante, y ya habrán leído el título del libro. Pero eso es lo que me atrapó. Tiene muy buenas reseñas, lo he empezado a leer y me ha gustado muchísimo. El propósito de este libro no es la indiferencia, sino es aprender a vivir con ligereza, incluso cuando existen preocupaciones, o también a aprender a enfrentar nuestros miedos y a aceptar que perder, equivocarnos o dejar ir también es parte de la vida. Ya tienen el título del libro, es El sutil arte de que te importe un puntitos suspensivos, pero es un libro muy bueno, disruptivo, me ha atrapado desde el inicio. Este libro no se trata tanto de cómo ganar o lograr más cosas, sino de cómo soltar lo que no necesitamos cargar. Entonces, en los próximos días voy a compartirles algunas de las ideas más importantes que he encontrado en este libro para reflexionar juntos sobre lo que puede enseñarnos este autor, este libro, para la vida cotidiana. Antes, quiero explicarles un poquito en qué consiste o cuál es la historia de Mark Manson. Es un escritor y un bloguero estadounidense reconocido por su estilo directo, irreverente y sobre todo profundamente humano. Este libro es un bestseller internacional y el enfoque del autor rompe con la típica narrativa de la autoayuda positiva y nos invita más bien a mirar de frente nuestras limitaciones, miedos y fracasos. Empecemos entonces. A ver, en sus primeras páginas hay un capítulo que me llamó la atención por su título. La felicidad es un problema. Así se llama este capítulo. Entonces, iniciemos por ahí entonces. A ver qué nos quiere transmitir este capítulo. La felicidad es un problema. Bueno, el capítulo empieza con una historia. Se las voy a leer. Hace unos 2500 años, en las colinas del Himalaya, donde hoy se encuentra Nepal, vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba por nacer. Cuando llegara al mundo, el monarca había decidido hacerle la vida perfecta. El niño jamás conocería un momento de sufrimiento. Cada necesidad, cada deseo siempre sería satisfecho. El rey mandó erigir algunos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Al pequeño lo malcriaron, le prodigaron comida y regalos, lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, el chico creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero, voy a pasar la página, se convirtió en un joven más bien frustrado. Pronto, cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que, sin importar cuánta riqueza le diera su padre, nunca sería suficiente, nunca significaba algo para él. Una noche, el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa cercana, y lo que vio ahí lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había vivenciado, se tornó insoportable y se quejaba de todo. Y como es típico en los jóvenes, terminó por culpar a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él.
Toda esa vida de riqueza lo había hecho tan miserable. Le robó el sentido a su vida. Entonces decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo huiría, sino que renunciaría a la nobleza, a su familia y a todas sus posesiones. Viviría en las calles, dormiría en la tierra como un animal. En esa nueva vida se mataría de hambre, se torturaría y mendigaría. La siguiente noche, el príncipe volvió a escabullirse del palacio, esta vez para no volver. Durante años vivió como un mendigo, una escoria, marginado y olvidado. Y tal como lo había planeado, sufrió terribles soledades. Así transcurrieron algunos años, luego otros más, y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaba, ni le revelaba algún profundo misterio de la vida. De hecho, él solo pudo descubrir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento, cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente, llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizá debería emprender algo distinto. Confundido por completo, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol. Su nuevo plan consistiría en permanecer ahí hasta que se le ocurriera otra gran idea. Según la leyenda, nuestro desconcertado personaje se quedó sentado por 49 días. Uno de esos discernimientos a los que llegó sentado debajo de ese gran árbol fue el siguiente. La vida misma es una forma de sufrimiento. Los ricos sufren debido a sus riquezas, los pobres por su pobreza. La gente que no tiene familia sufre por no tener una familia. La gente que tiene una familia sufre por su familia. Las personas constantemente sufren. Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo, y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables, y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda. Qué interesante esta historia, cómo nos cuenta el autor el nacimiento de este gran ser que fue Buda. Y con esta historia el autor explica que existe una premisa que subyace en muchas de nuestras suposiciones y creencias. Es la premisa de que la felicidad es como un algoritmo que se puede trabajar y lograr, ¿no? Como si se tratara de ser aceptados en algún lugar, ¿no? Si creemos que es algo así como una ecuación, sería pues, si logro esto, entonces seré feliz. Si consigo este trabajo, entonces seré feliz. Si tengo más dinero, una mejor pareja, un mejor cuerpo, entonces seré feliz. Y vivimos resolviendo una supuesta ecuación, como el príncipe, el Buda, ¿no? Que decidió entonces dejarlo todo para ir en busca de un sentido de su vida. Y se dio cuenta que finalmente el dolor es parte de lo que es la vida misma. La insatisfacción, el dolor, el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana y componentes necesarios para crear una felicidad sana. Aquí el autor nos deja un mensaje muy disruptivo, lo encontré yo. Él nos dice que sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente útil, que es el agente preferido de la naturaleza para inspirar el cambio.
Hemos evolucionado para vivir siempre con cierto nivel de insatisfacción e inseguridad. Estamos predispuestos a desarrollar esto una insatisfacción con lo que tenemos y a sentirnos satisfechos solo con lo que no poseemos. Y el autor nos dice que esta constante insatisfacción ha mantenido a la especie luchando y evolucionando, construyendo y conquistando. Entonces, nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento no son un error, son un rasgo de la evolución humana. A ver, pongámonos en el ejemplo que nos ilustra el autor. El autor nos dice, imaginemos que nos golpeamos el dedo del pie contra la mesa. Seguro alguna vez te has golpeado el dedo del pie contra una mesa o una esquina de la cama y cuando pasa duele muchísimo, ¿no? Tanto que a veces lo primero que sale de nuestra boca es toda una serie de groserías, ¿no? Que no podemos decir en voz alta en este momento. Bueno, ese dolor aparece de inmediato, casi como una alarma. Y aunque en ese momento nos fastidia ese dolor, en realidad cumple una función muy importante. El dolor físico es una forma en la que nuestro cuerpo nos habla. El autor nos dice que es como un sistema de aviso de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a entender nuestros límites, hasta dónde podemos movernos, qué cosas son seguras o qué cosas pueden lastimarnos. Y cuando cruzamos esos límites, el cuerpo responde con dolor para que prestemos atención y aprendamos. Por eso, como nos explica el autor, el dolor tiene un propósito. Nos enseña a ser más cuidadosos. Nos ayuda a distinguir lo que nos hace bien de lo que nos puede hacer daño. En ese sentido, evitar todo tipo de dolor no siempre es algo bueno, porque muchas veces el dolor es justamente lo que nos protege y nos enseña. Como la historia de Buda. Protegerse del dolor, que lo hayan protegido de toda la miseria, el sufrimiento, el dolor, la pobreza, pues le quitó sentido a su vida. Pero también cuando se fue al otro extremo de dejarlo todo y vivir en la miseria, también no encontró un sentido a ese sufrimiento. El autor también nos dice que justamente el dolor físico, que también nos protege y nos enseña, también tiene algo más. No solamente hay un dolor físico, que lo siente el cuerpo, también existe un dolor en nuestras emociones, o sea, un dolor psicológico. Todos hemos seguramente en algún momento sentido este tipo de dolor que aparece cuando nos rechazan o cuando algo no sale como esperábamos o cuando alguien nos decepciona profundamente. Y lo interesante es que nuestro cerebro procesa ese dolor emocional de una forma muy parecida al dolor físico. ¿No nos ha pasado que a veces cuando de repente nos sentimos rechazados, sentimos que no es algo, que ese dolor no es algo que está en el aire, ¿no? Sino que se siente físicamente, a veces hasta en el pecho, o nos duele el corazón, sentimos un dolor físico, ¿no? Entonces, este dolor, al igual que el dolor físico cuando nos golpeamos el dedo de nuestro pie en una mesa, pues también nos está indicando atención. Es una señal, es una alerta, es una alarma que nos indica que algo en nuestra vida necesita atención, que algo se salió de equilibrio. De la misma manera que golpearnos el dedo del pie nos enseña a ser más cuidadosos con los muebles, las experiencias difíciles también pueden enseñarnos a movernos mejor por la vida. Es por eso que el autor nos dice que lo peligroso de una sociedad que se sobreprotege más y más contra las incomodidades inevitables de la vida es que perdemos los beneficios de experimentar dosis sanas de dolor, lo que nos desconecta de la realidad del mundo que nos rodea. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Todo es la sociedad del bienestar, ¿no? Tienes que estar bien, está las redes donde nos muestran que todo es perfecto, que todo está muy bien, que no hay sufrimiento, o para todo está el consumo, ¿no? Constantemente en la televisión nos aparece el consumo y el consumo nos lleva a olvidar nuestros problemas, a olvidar el dolor. Entonces, estamos como que en una sociedad de bienestar.
Y todo es rápido, todo es fácil, queremos que pase todo rápido. Si tenemos problemas, queremos superarlos rápidamente, ¿no? Y si no lo hacemos, pues nos sentimos que todos los demás avanzan y nosotros no. Pero lo cierto es que desear una vida libre de problemas, de felicidad y de compasión eterna no es real. Los problemas nunca terminan. Aquí lo que el autor nos dice es algo que me llamó mucho la atención. La solución de un problema es meramente la creación del siguiente. La solución de un problema es meramente la creación del siguiente. A ver, pensemos en algunos ejemplos. Cuando decides aprender algo nuevo, por ejemplo, un idioma, ya ok, solucionas el problema de sentir que no tienes otro idioma y que está bien aprender un idioma más. Pero surge otro problema, que tienes que practicar todos los días, que tienes que mantener la suscripción si es que has pagado un curso para poder estudiar ese idioma, que necesitas entonces el dinero para seguir pagando esa suscripción. U otro ejemplo, si decides cambiar de trabajo porque, bueno, pues no te sentías valorado, porque no te motiva más ese trabajo, ya, cambias de trabajo. Solucionas aparentemente el problema. Pero ese nuevo trabajo también traerá sus propios problemas, sus propios desafíos. Aprender nuevas habilidades, adaptarte a personas diferentes, asumir nuevas responsabilidades. O por ejemplo, cuando decides mudarte a un lugar mejor para vivir, ya solucionas el problema de estar en un espacio pequeñito que no te gustaba, de repente la zona, qué sé yo. Pero también aparecen otros nuevos problemas que resolver. Adaptarte al vecindario, organizar la mudanza, empezar a construir una nueva rutina, etc. La vida funciona un poco así. No se trata de vivir sin problemas, porque eso no existe. Más bien se trata de elegir qué tipo de problemas estamos dispuestos a tener. Por eso el autor nos pide que escojamos nuestras luchas. Y aquí el título, ¿no? El sutil arte de que no te importe nada no significa una indiferencia, como ya les decía al inicio del podcast. Es más bien que escojamos nuestras luchas. Es más, él nos pregunta directamente, a ver, y con esto está cerrando el primer capítulo. Nos pregunta, ¿qué esperas de la vida? Bueno, mientras vas pensando en la respuesta, si este contenido te aporta algo positivo, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos episodios. Y si crees que este contenido podría también resonar con alguien más, ayudarlo, serle de utilidad, compártelo también con esa persona. Bueno, ahora sí, ya te di un tiempito para la respuesta. A ver, ¿qué esperas de la vida? Yo ya tengo también mi respuesta. Y bueno, independientemente de nuestras respuestas, fíjate lo que nos dice el autor. A mí me dejó fría. El autor nos dice, ok, si te pregunto qué esperas de la vida, seguro me respondes algo como, quiero ser feliz y tener una hermosa familia y un trabajo que me guste. Bueno, nos dice el autor, tu respuesta es tan común y esperada que en realidad no significa nada. Todo el mundo disfruta lo que se siente bien. Todos quieren vivir una vida sin preocupaciones, ser admirados, respetados. Eso es fácil de querer. Ya, con eso a mí me dejó fría el autor. Pero nos dice algo más. En realidad, una pregunta más interesante, una pregunta que la mayoría no nos hacemos, no consideramos, es la siguiente. ¿Qué dolor deseas en la vida? ¿Por qué dolor estás dispuesto a luchar? ¿No? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué dolor estás dispuesto a luchar? Porque nosotros decimos, bueno, a mí me gustaría esto o aquello. Pero una pregunta más interesante es, ¿qué dolor deseas en la vida? Y claro, eso es, el autor nos dice, esto no es otro eslogan de que sin dolor no hay victoria. No, no va por ahí. Nos dice que esto es más simple y básico, que nuestros problemas dan vida a nuestra felicidad junto con problemas ligeramente mejores.
Los problemas dan vida a nuestra felicidad. Qué interesante, ¿no? No lo había visto de esa manera. No sé ustedes cómo están entendiendo hasta ahora la propuesta del autor. Bueno, apenas estamos empezando a descubrir las ideas que este libro tiene para ofrecernos. En el próximo episodio continuaremos con el siguiente capítulo para seguir reflexionando juntos sobre lo que el autor nos propone. Gracias por estar aquí, por tomarte estos minutos para pensar sobre estos temas. Y si te gustó este episodio, no olvides de suscribirte y compartir el canal con alguien que también pueda encontrar valor en estas reflexiones. Nos encontramos en el próximo episodio.